empezar por esto. El gobierno nuestro hizo cosas buenas, faltaron y también hubo errores. Cuando yo llegué a la presidencia, esto estaba incendiado en violencia. Hacia el mar Los Paras y por aquí la guerrilla. Era imposible. Y se había acabado la economía. Todo el mundo bregaba a irse. Eso se mejoró algo por el sacrificio de los soldados y policías de Colombia, el sacrificio de la Armada. A ellos nuestro aplauso. Pero eso es nuestro compromiso. Pero voy a empezar por cosas que faltaron, errores. Miren, yo tengo que reconocer esto. A mí me trajeron un día a inaugurar una pila del acueducto por allá afuera. Y después yo, a mí que no me gustan las inauguraciones, ¿y para qué me traen a esto? Si aquí tiene que venir la gente a llenar ollas por allá afuera. Adjudicamos un dinero y después hubo que intervenir esas compañías por problemas aquí. Y yo deploro eso, nosotros dejamos 16.000 millones. Ahora recientemente el gobernador Juan Carlos Lozaín de Bolívar ha aportado más de 20.000, o sea que ahí hay más de 36.000, que es lo que se ha estado aportando. Una plática que viene del gobierno nuestro, que son 16.000, 20 y tantos mil que ha aportado Juan Carlos Lozaín, gobernador de Bolívar. Ojalá se sienta el avance. Y el gobierno actual ha dicho que va a aportar un dinero que también llegue. Pero la verdad es que yo deploro que el gobierno nuestro hubiera tenido los tropiezos. No obstante haber hecho ese aporte de dinero tan significativo, haber tenido que intervenir esos contratos. Y temas que yo no puedo ocultar, porque en el diálogo con la comunidad, lo bueno todos lo saben. Cómo avanzamos en Familias en Acción, en el SENA, cómo avanzamos en la superación de la violencia, cómo contratamos con las Fuerzas Armadas esa carretera de aquí que va a dónde. Ese es uno de los cinturones de los Montes de María. A la Calzona, claro. ¿Eso se ha mejorado o no? Eso, aquí vinimos, aquí la contratamos y avanzó Adriana, doña Adriana Jaramillo, la señora de nuestro ex canciller Fernando Araujo, su niña. Fernando es el papá de este muchacho que es una revelación por su madurez, por su capacidad, que va a ser, con la ayuda de Dios, y usted, senador de la República. Entonces, cosas buenas para recordar hay, pero yo tengo que empezar con lo que quedó faltando y ofrecer excusas también. Pero aquí estamos, con todo cariño, y toda oportunidad que Dios nos dé o en el Congreso, que uno de los compañeros nuestros esté en la presidencia de la República, será para servirle al Carmen de Bolívar y a los Montes de María. Hoy con más aprendizaje, hemos aprendido para hacerlo mejor. Sería algo que le podríamos decir a los colombianos. Fui a la emisora comunitaria, me preguntaban por Nicaragua, ustedes alcanzaron a oír eso desde aquí. Ahí dimos unas razones de por qué hay que rechazar ese fallo. Enseguida me preguntaron por los campesinos, los productores de aguacate. En el gobierno nuestro eso se mejoró mucho, se recuperó, porque les quitamos esa presión de la violencia encima, pero hay que dar pasos. Los compañeros nuestros han propuesto una condonación de deudas al sector agropecuario, condonación de deudas a los campesinos endeudados. También saludamos a Faruk Urrutia, que viene desde Valledupar. Una condonación de deuda a esos campesinos, un gran apoyo. Yo creo que el país tiene que hacer un gran esfuerzo para que cuesten menos los fertilizantes, que cuesten menos los agroquímicos, etc. Un gran apoyo en vías. Yo recuerdo que uno de los problemas de aquí para sacar la cosecha de aguacate son las vías. Y un gran apoyo en mercados. Que ese aguacate salga de la mejor calidad, que tenga buen recibo en los mercados. Mire,
Yo que soy un político de pueblo, por razones de la batalla, me ha tocado viajar mucho en los últimos 3 años, me invitan mucho a México, a universidades y eso, y he ido al estado de Michoacán, en los alrededores de la ciudad histórica de Morelia. No veo uno sino sembrados de aguacate. Y yo miro esos aguacates tan tecnificados, tan bonitos, tan organizados, y digo, así los deberíamos tener en el Carmen de Bolívar. ¿Y saben qué están haciendo allá? Ese aguacate es mal industrializado. Y primero lo sacan de muy buena calidad, muy homogéneo el tamaño, en el punto exacto para que acabe de madurarse, que no lo tengan que madurar con periódico como algunos políticos. Y también lo industrializan y lo sacan en un aceite, con un empaque bellísimo. Y eso ya lo encuentran los consumidores en el mercado de Estados Unidos, en el mercado de Europa. En eso tienen que ayudar los gobiernos. Y esos son compromisos de nuestros compañeros. A ver qué bueno uno ver dentro de no muchos años. Y Fernando Nicolás sí que tiene buenas ideas en eso. El aguacate de aquí industrializado. El aguacate de aquí en un aceite. Y el aceite, uno de los aceites, tal vez el aceite de consumo humano directo más prestigioso en el mundo es el aceite de oliva, que viene de todo ese Mediterráneo. Y el aceite de aguacate lo están posicionando como aceite de oliva. Y el empaque es igualito. Hay de uno grandes posibilidades. Entonces, yo vengo a decirles, primero, los quiero mucho. Yo dije ahora, se lo repito, cuando uno llega a la casa y lo primero que le dice a la mujer es te quiero mucho, ella de pronto le pone sospechosa. Dice, ¿qué haría que viene con tanta disculpa? Entonces, ¿tan meloso este? No, ¿qué será? Yo los quiero mucho, ¿verdad? Esos años, y los asocio a ustedes con las Fuerzas Armadas, porque esa orquesta que tenían aquí en la nuca, de guerrilla y paramilitares, se les quitó gracias al sacrificio de los soldados y policías de Colombia. Por eso, nuestro cariño con los soldados y policías. Que sepan los soldados y policías de Colombia que aquí hay mucho compromiso. Primero, devolverles la motivación que este gobierno se les ha quitado. Este gobierno los trata hoy como a los guerrilleros. Los puso de igual a igual. No le importa que maten soldados. Con las decisiones de este gobierno, que ya los terroristas no son terroristas, sino actores políticos, da lo mismo que un soldado de bajo a un guerrillero o que los guerrilleros maten a los soldados. Eso no lo podemos aceptar nosotros. Eso lo tenemos que corregir. Y cosas que faltaron, por ejemplo, nosotros hicimos mucho por la seguridad social de las Fuerzas Armadas, pero hay un gran atraso en el salario del policía. Tengan ustedes la certeza que si llega uno de nuestros compañeros o llegan muchos al Congreso, van a trabajar por 3 elementos. El salario del policía de Colombia, el salario del profesor y por los trabajadores de Colombia. Miren, una propuesta por los trabajadores. Hay que buscar un alivio a las empresas en impuestos y crearle una prima de vivienda a los trabajadores de Colombia. Rebájale un poquito la carga de los impuestos a las empresas, pero no para que se metan eso al bolsillo, sino para crear una prima de vivienda para los trabajadores de Colombia. Y que entonces que Colombia sea un país fraterno y solidario, que diga, nosotros mejoramos la situación de los trabajadores, pero también mejoramos la capacidad de inversión de las empresas, porque Colombia necesita una verdadera política de apoyo a empresas y trabajadores. ¿De acuerdo? Hay esos compromisos. Cuando hablen con un policía o la familia de un policía, digan, miren, nosotros no estuvimos hablando con Uribe solamente lo que se hizo. También reconoció esos problemas que hubo con el acueducto. Y no lo tuvimos que mencionar, no lo tuvimos que hacer el reclamo. Por eso quise anticiparme, ¿no? Yo tengo que ponerle a esta comunidad el corazón sobre la mesa, contarle qué nos faltó, dónde tuvimos errores, digan. Y también nos reconoció que hace falta mejorar el salario del policía, díganle eso.
Y háganle saber a los maestros que uno de los compromisos aquí de toda esta mesa es el mejoramiento del sueldo de los maestros y a los trabajadores de Colombia. Y uno de los compromisos es un alivio a las cargas de impuestos de las empresas y darles proporcionalmente una prima de vivienda para los trabajadores de Colombia. Porque en Venezuela trataron de aliviar a los trabajadores. Como dejaron acabar las empresas, entonces a los trabajadores les dieron más plata y después se las quitaron. Dejaron acabar las empresas y es tanta la inflación que lo que le metieron a los trabajadores, les metieron un bolívar al bolsillo y enseguida por inflación le sacaron 10. Grave eso. Aquí lo que queremos hacer es que progresen tanto los trabajadores y las empresas para que haya una política social sostenible. Y yo creo que, por ejemplo, con el liderazgo de Fernando Nicolás, que sabe mucho de eso, hay que buscar una política muy concreta para mejorar toda la agricultura de los Montes de María y el aguacate e industrializarlo. Finalmente, para que los escuchemos a ustedes y a los compañeros, miren, aquí dije yo una cosa en San Juan de Nepomuceno cuando era presidente, que el narcotráfico no compre tierras. El gobierno nuestro estimuló mucho las leyes de extinción de dominio para quitarle tierras al narcotráfico, pero que las empresas honestas entren. Yo me duelo que se haya privado a los Montes de María de tener la empresa Argos. Nada tengo que ver con ella. Distinto a que yo nací en Medellín y vivo en los alrededores y es una empresa antioqueña. Nada tengo que ver con ella, pero es una empresa honorable. Una empresa como esa, en lo que estaba haciendo aquí, si no lo hubiera parado este gobierno y esa empresa estuviera haciendo acuerdos con los campesinos dueños de tierras y sembrando madera, la economía podría estar mucho mejor, mucho mejor. ¿Por qué? Está bien que no se admita que lleguen mafiosos, pero ¿por qué le cierran el camino a Argos? Ahora, no hay que vender la tierra, no hay que despojar al campesino. Esa es una empresa con ética, con valores morales, que puede llegar y hacer acuerdos con los campesinos para que los campesinos sigan dueños de la tierra. Argos les siembra la madera y el día que cosechen esa madera, de acuerdo a lo convenido, participan en las utilidades unos y otros. Y como la madera se demora unos 7 años para una entresaca, unos 12 años para sacar ya madera de pulpa, hasta 20, 25 años para sacar madera fina, que en el convenio le van anticipando parte de las utilidades al campesino, o que el campesino dueño de la tierra también trabaje en la reforestación y reciba un salario por ese trabajo. Hay cosas muchas que hacer. También me dijo, es que este gobierno está acelerando el acueducto. Está bien. Y nosotros hubo errores de los contratistas, pero también tengo que decir, dejamos 16.000 milloncitos, es con lo que han cobrado hasta ahora. Esas son las indulgencias que se han querido ganar hasta ahora. Y Juan Carlos Rosaí, gobernador de Bolívar, aplicó más de 20.000, y este gobierno ha prometido mucho. Vamos a ver si lo que ha prometido llega. Y yo sí tengo que hacer el reclamo, los reclamos que acabo de hacer, porque a 3 años y los aguacateros olvidados, 3 años y un programa que debería tener 40.000 hectáreas de madera lo dejaron con 2.000. 3 años, por Dios. Esto venía avanzando más rápido, pero no nos dejemos tentar del diablo. Yo no voy a dejar que el diablo me tiente a vivir hablando del gobierno de Santos. Dale a este loba, ¿no? ¿Qué hacerle un vallenato? Digamos, diablo, no me tientes tanto a hablar mal del gobierno de Santos. Hay que hacerle hasta un vallenato. Muchachos, vamos a proponerle a este país, Fernando Nicolás. Usted tiene ideas muy importantes sobre la empresarización de las regiones de Bolívar. ¿Qué pensaría usted del aguacate, la reforestación y de esta que acaba de llegar gran precandidato a la presidencia de la República, Juan Carlos Vélez, senador, defensor de todas las horas de las Fuerzas Armadas? ¿Usted qué, como senador de la República, qué impulsaría
para ayudarle a toda esa población campesina, pequeños propietarios, aguacateros unos y otros en los Montes de María.